Al Cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, estamos en la sala de Noticias del Tiempo. Vamos a grabar Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y este lunes 1 de abril vamos a hablar de qué les espera en la justicia a los responsables del contrabando y de los casos que hemos visto de derroche de la familia Ambuila y cuál es el futuro del niño sicario detenido en Medellín. También de qué sigue para Juan Guaidó en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo levantó su inmunidad parlamentaria y de la exposición que trae a Bogotá una recreación de la Capilla Sistina. Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. El tema más leído con el cual comenzamos tiene que ver con la familia Ambuila. Estamos hablando de un hogar de Buenaventura que termina preso por las autoridades debido a que está señalado de usar dineros del contrabando en ese puerto. Y las imágenes que hemos visto en redes sociales de su hija, Jenny Ambuila, a bordo de un Lamborghini, hacen parte de ese derroche que además indigna a muchos colombianos. Estamos con John Torres, editor de Mesa Central. John, ¿por qué este caso llama tanto la atención? ¿Por qué tiene tan molestos a muchos colombianos? Pues ve, Andrés, que este es uno de esos casos que en realidad indignan porque Buenaventura es el puerto más importante de Colombia en el Océano Pacífico y es tal vez el puerto más importante del país porque por allí entra la mayoría de las importaciones, pero también se mueven muchas exportaciones colombianas y tiene una gran historia de pobreza, de violencia y de corrupción también enorme. Hay un señor que se llama Omar Ambuila, que era funcionario de la DIAN, y pues estaba encargado de controlar el puerto de alguna manera, y lo que han descubierto las autoridades es que recibía coimas de los contrabandistas, que había mucho contrabando que seguía derecho en el puerto de Buenaventura y que el señor Omar Ambuila era pieza clave en este entramado criminal. Pero ¿cómo llegan a ese descubrimiento las autoridades? Hay dos rutas, o sea, una evidentemente había una investigación previa, pero muy buena parte de la investigación tiene que ver con que en las redes sociales la hija del señor pues mostraba una vida de absolutos lujos, tenía un Lamborghini, pero también tenía una camioneta Cayenne, que es una Porsche. En Nueva York estaba en las mejores tiendas, había estado en las mejores tiendas de París. Ella misma colgó las fotografías que fueron usadas por la Fiscalía para evidenciar un enriquecimiento ilícito, que es la conducta que le han atribuido a ella y a la mamá. Son esas imágenes que vemos en eltiempo.com con ella, con bolsas de Chanel, con bolsas de las grandes tiendas de Nueva York. De las mejores tiendas del mundo, una cartera que cuesta 6 millones de pesos la compraba en una tarde sin ningún tipo de problemas, pero además la ostentaba en sus redes sociales. La defensa de la señora Jessica Ambuila, que es la muchacha, ella estudia en la Universidad de Miami, pero también hacía cursos en Harvard, tenía una vida muy activa en Estados Unidos, dice que ella es una exitosísima youtuber y que sus redes sociales le permiten tener estos ingresos, pero lo que han demostrado las autoridades es cierto, ella no tiene seguidores como para poder justificar ese argumento. La argumento. verdad es, las cifras no para nada, no llega a esas cifras y además de hecho no están comercializadas sus redes sociales. Eso se va a caer, seguramente lo van a demostrar en el juicio. Y lo que se ha visto aquí, Andrés, una vez más es que la vida de lujos y ostentaciones pues llama la atención de las autoridades y muy buena parte de las pruebas que presentó la Fiscalía pues las encontró preparadas por la misma señora Jessica, porque ella hizo videos, o sea, esto no es una foto que se tomó, no fue una selfie que se tomó, ni un video que se tomó ella misma o una amiga, no, había producción de video y se le veía en un carro que además estaba contramarcado, un Lamborghini rojo, con su nombre. Y la veía usted cual figura de cine, de televisión, recorriendo las avenidas de Miami, y eso todo pues contribuyó al proceso contra su padre, que es una persona que se gana algo así como 6 millones de pesos, que en Buenaventura evidentemente no mostraba la cantidad de riquezas que tenía, pero que en Miami tenía una doble vida, porque viajaban con frecuencia a Miami y allí vivían pues una vida de excentricidades muy, muy, muy fuerte. Esa es la causa de esta noticia. Hablemos de las consecuencias. ¿Qué sigue en el proceso judicial? ¿A qué tipo de penas se exponen ahora los integrantes de la familia Ambuila? Pues vea, Andrés, hay dos situaciones. Una es la del funcionario, Omar Ambuila, que se expone no solamente al enriquecimiento ilícito, que en su máxima instancia da 15 años, sino también a todas las penas asociadas por corrupción. Es una persona que fácilmente podría llegar a 25 o 30 años de prisión. Pero su esposa y su hija
la esposa fue presa a un sitio de reclusión, pero la muchacha, que fue capturada también, fue enviada a prisión domiciliaria. Se exponen a una pena por enriquecimiento ¿Dónde se encuentra ilícito. Jessica ahora entonces? ¿En qué Ella, parte? está en Cali, en una casa pues que la fiscalía considera que, la fiscalía no, el juez. ¿Por qué considera para ella que- es menor ese castigo? Porque es una persona relativamente joven, porque eventualmente el juez consideró, como lo dijo la defensa, que era una persona que no representaba peligro para la sociedad, que tiene poca edad y en ese orden de ideas también era una persona que podría ser influenciable y una cantidad de factores que eventualmente pues serán discutidos más adelante, pero si llega a ser condenada, evidentemente una casa por cárcel ya no sería su destino. ¿Qué pasa con ella? Ella está procesada por enriquecimiento ilícito, que es el comportamiento en el que incurre una persona que, sin importar el origen del dinero, si este es ilegal, lo usa, lo utiliza para su propio beneficio, a sabiendas de que tiene un origen ilícito. O sea, no tiene que participar necesariamente en la red de corrupción, pero se aprovecha de ese dinero de origen corrupto a sabiendas. Y en ese escenario, ¿cuál sería la pena para ella? La pena máxima está en 15 años también, pero normalmente en esos casos lo que ha producido la justicia colombiana son condenas de cerca de 100 meses, que son algo más de 8 años, pero mínimo a 8 años se estaría exponiendo esta persona, por supuesto sin que tengamos escenarios de colaboración con la justicia u otro tipo de gabelas que da la justicia colombiana cuando las personas finalmente se deciden a colaborar. Pero claramente este es un tema absolutamente movido. Los Lamborghini son carros que en Colombia la verdad se ven muy poco, y que en varias oportunidades hemos informado que desafortunadamente pues están involucrados con personas que no necesariamente tienen pues un origen lícito de sus ingresos. Un comentario final que también tiene que ver con las consecuencias de esta noticia y es el hecho de ver a una hija de una familia haciendo una exhibición de riquezas que tienen un origen por, como dice la Fiscalía, ilícito, y que deja una reflexión sobre la enseñanza y sobre los valores que deben en este momento estar de presente en las familias colombianas. No, claro, Andrés, o sea, esto es muy complicado porque esta familia, por una decisión seguramente equivocada del padre, termina toda la familia prácticamente presa y muy cuestionada. Y como le digo, mucho más indignante y mucho más complicado porque la realidad de Buenaventura es muy dramática, los niveles de pobreza, de informalidad son enormes y ver que este tipo de situaciones se dan por cuenta de la corrupción que ha asolado sistemáticamente a Buenaventura realmente indigna y realmente debe preocupar mucho a los colombianos. Muy bien, John, muchas gracias. La clave de las noticias. Y en el tema clave del día vamos a hablar con Marta Soto, editora de la unidad investigativa del caso que también tiene asombrados a muchos miles de colombianos y es el que tiene que ver con el niño sicario en Medellín, un menor de 14 años que fue grabado en video cometiendo un crimen de 2 personas y que luego en medio de las investigaciones de las autoridades se descubre que este no es el único caso en el que ha participado, tiene otra decena de víctimas y hace este caso una reflexión muy profunda sobre lo que pasa en la sociedad, especialmente con los menores de edad. Marta, cuéntenos de principio a fin, ¿qué se sabe de este caso? ¿Por qué termina toda Colombia aterrorizada con esta historia? Mire, esto sucedió el miércoles en la noche y tienen alerta al país porque quedó grabado en video. Y si usted ve la cara de este niño, cualquiera lo adoptaría y se lo llevaría a su casa encantado. Es un niño con una cara dulce, es un niño de 14 años que cualquiera lo colmaría de regalos y de atenciones y resulta que es un asesino a sangre fría. Y no lo dice el periódico El Tiempo. Nosotros le pasamos las fotos y los videos a expertos, médicos y psiquiatras infantiles y nos dijeron que es muy difícil que se vaya a rehabilitar. Él mismo le confesó a las autoridades, le confesó a la policía y al propio fiscal que estuvo en Medellín que este era su crimen número 12. Es decir que pues ya calculará usted. Además, tal como lo reveló El Tiempo, pertenece a una de las estructuras más violentas que actúan en la Comuna 13, que es La Torre. Un dato adicional, hacía tan solo 48 horas habían capturado a otro grupo de menores que estaban disparándole a los policías en Bello. Es decir que el reclutamiento de niños para la guerra sigue. Entonces ese es el primer indicio de las causas. Hay una tendencia para utilizarlos, ya lo habíamos vivido también en otras épocas muy duras del narcoterrorismo en Medellín. Esta banda que usted menciona, La Torre,
¿Cómo lo reclutó? ¿Qué se sabe de esta banda? ¿Quiénes la integran? ¿A qué se dedican? Mire, este es un grupo que está, bueno, ahora hay unos nombres que no son muy familiares, pero que está enfrentado a otro que son los Pesebres, que están liderados por Carlos Pesebre, que supuestamente es miembro de la oficina de Envigado, de la estructura, y que está preso, pero que sigue dando órdenes desde prisión. Ellos se dedican a la extorsión, se dedican al cobro de vacunas y se dedican al sicariato. Tenemos entendido que hace como 8 días capturaron a uno de sus cabecillas, que también se inició en el crimen a los 14 años. Inicialmente nosotros creíamos que los estaban reclutando excepcionalmente para cometer algunos asesinatos, porque los niños aparecerían como inimputables, pero esto ya no es un caso excepcional, sino una regla, y está preocupando. Si bien los delitos, los homicidios han ido a la baja, el fiscal general reveló que más de 600 niños han sido capturados en flagrancia en lo que va corrido del año. Es una cifra muy grave, alta, muy grave, y eso llama urgentemente a decidir cómo vamos a tratar como sociedad este tipo de casos ante la justicia. ¿Cuál es el tipo de normas jurídicas que se deben usar en esas situaciones? Que es un debate que también existe en otras sociedades, como en Estados Unidos, ante los menores que cometen este tipo de delitos. Mire, en un informe que hicimos este fin de semana en el diario El Tiempo sobre criminalidad, el fiscal general decía que temía que varias generaciones de colombianos estuvieran perdidos por el tema del delito. Y en el caso específico del niño sicario de Medellín, una de las expertas dijo que por las características ya es muy difícil que este niño se vaya a rehabilitar. Y otra mala noticia: va a pagar tan solo 8 años de cárcel, es decir que va a salir libre a los 12 asesinatos, solo 8 años de cárcel. Y pues obviamente en un sitio especial para niños, porque algunas personas decían que por qué le llamábamos niños, pues sigue siendo un niño, pero a los 22 años va a recuperar la libertad una persona de estas, y no es el único caso. Marta, muchas gracias. La cifra del día. La cifra del día tiene que ver con una decisión judicial que tomó hoy el Tribunal Supremo de Venezuela cuando le levantó la inmunidad parlamentaria al presidente interino Juan Guaidó. Es 38 días desde el momento en el que Guaidó llegó a Colombia para participar del concierto en la frontera, y luego estuvo también reunido con autoridades colombianas en nuestro país. Viajó luego a una gira al exterior, y a su regreso el tribunal empezó a realizar un proceso por violación a una norma que le impedía salir de Venezuela. Estamos con Sandra Ramírez, su editora internacional del Tiempo. Sandra, ¿de qué se trata y por qué no podía Guaidó salir de Venezuela? Bueno, entonces fíjese que son varias cosas. Lo primero, tener en cuenta que esto hace parte de la arremetida del régimen de Nicolás Maduro en contra del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Qué fue lo que pasó? Toma la decisión Michael Moreno, que es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, de ordenar que se remueva esta inmunidad parlamentaria que tiene Guaidó. ¿Por qué lo hace? Porque ya se le había abierto a él una investigación por responsabilidad de las protestas antes del 23 de enero, que fue la fecha en la que él se proclamó como presidente encargado de Venezuela. Guaidó sale el 22 de febrero, como usted lo mencionó, para venir a Colombia al concierto de Venezuela 8 Live, que tuvo un montón de artistas que vinieron de diferentes lugares del mundo. Pero la decisión del Tribunal Supremo de Justicia también incluye, además del levantamiento de la inmunidad, la ratificación de la prohibición de que Guaidó salga de Venezuela, también una multa, y también el asunto de enajenar y gravar los bienes del que es también el presidente de la Asamblea Nacional venezolana. Pero entonces hagamos un pequeño resumen de ese contexto, Sandra. Entonces, primero, la causa judicial es porque lo acusan de haber sido promotor de unas manifestaciones en enero pasado. En enero pasado, así es. Segundo, cuando sale sin permiso de Venezuela se configura otro proceso, que es el de violación a esa prohibición. Así y es. ese es el que lleva ahora a que le quiten la inmunidad y que tiene unas consecuencias. ¿Qué consecuencias es la que, según el Tribunal Supremo, tienen? Es que probablemente le pueden hacer ya un juicio y con sanciones muy fuertes. ¿Cuáles serían? Pues fíjese, Andrés, que son varias cosas. Constitucionalmente,
La única entidad o institución que tiene la posibilidad de remover esa inmunidad parlamentaria es la Asamblea Nacional. En el caso de Venezuela, la Asamblea Nacional es de mayoría opositora. Luego, la Asamblea Nacional no haría una cosa como quitarle la inmunidad parlamentaria a Guaidó. Ya en el pasado, la justicia venezolana había usado el argumento del desacato para remover la inmunidad parlamentaria. Por ejemplo, en el caso del diputado Juan Requesens, que hoy está todavía en prisión y al que acusan de un atentado que supuestamente se le quiso hacer contra Maduro. Entonces el tribunal se está atribuyendo funciones que según la Constitución no le competen. No es el tribunal como tal, el tribunal está pasando las funciones a la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente es la que no debería decidir sobre el tema de la inmunidad. Entonces, ¿qué viene? La primera orden parte del Tribunal Supremo de Justicia. Después del Tribunal Supremo de Justicia pasa a la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo presidente es Diosdado Cabello, chavista, y lo más probable es que diga sí, Guaidó entró en desacato y hay que quitarle la inmunidad parlamentaria. Después de que eso pase, va a la Fiscalía, también de tinte oficialista, para que la Fiscalía busque las pruebas por las cuales están investigando a Guaidó. Y después de la Fiscalía pasaría a un tribunal, y ese tribunal es el que tiene que decidir si deja a Guaidó en libertad o si al contrario lo mete en prisión mientras se hace el tema del juicio. Lo que es claro aquí es que ya está jugando duro con argumentos jurídicos o por lo menos con una estrategia jurídica el establecimiento venezolano para tratar de frenar a Guaidó. ¿Qué dijo Guaidó? Esta tarde se reunió frente a sus seguidores. ¿Qué dijo? Guaidó dijo que esto era una táctica para tratar de asustar a la gente que lo sigue a él, para tratar de asustar a la oposición, pero que no hay posibilidad de que la oposición deje de organizar las marchas y deje de pedir esos derechos básicos que están faltando en Venezuela. Hay que recordar que Venezuela en el último mes ha tenido por lo menos 4 apagones en casi todo el país. Justamente los analistas que consultamos para la publicación que tenemos del Tiempo nos dicen, mire, lo que pasa es que lo que se está tratando de hacer es desviar un poquito la atención, porque justamente en estos días Guaidó y la oposición venía convocando a las personas a que salieran a las calles a marchar, porque además de no tener electricidad, ¿no hay agua? Tampoco tienen agua. Es terrible. Entonces, fíjese que, por ejemplo, el día de ayer, muchas personas en Caracas salieron con sus baldes, salieron con cacerolas a protestar y a pedir esos servicios básicos. Entonces, los analistas dicen, mire, jurídicamente esto no tiene cabeza según la Constitución venezolana, pero además también es una estrategia para tratar de desviar la atención y que el tema se vuelva qué puede pasar con Guaidó y no qué es lo que está pasando con el agua y con la luz. Seguiremos muy pendientes. Sandra, muchas gracias. A usted. Escucha Contraataque con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. Lo que viene para su información. Y en lo que viene tenemos una recreación que se pretende hacer de la Capilla Sixtina en Bogotá. Se hará en otra capilla, en una capilla de la ciudad, y estamos para que nos explique de qué se trata con Olga Lucía Martínez, su editora de Cultura y Entretenimiento. Olga, ¿cómo así que se va a recrear la Capilla Sixtina aquí en la capital del país? Sí, Andrés, viene réplicas de todos los trabajos que hizo Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Esto es un trabajo muy bonito porque es como para la gente que nunca ha podido ir a mirarla en la Iglesia del Buen Consejo, que queda en Bogotá muy cerca del Teatro ABC. Allí se va a recrear todas las obras que Miguel Ángel pintó en la Sixtina. ¿Y la recrean con fotos? Con fotos, hay tecnología, hay fotos, hay unos recorridos. Mapping, probablemente. Es un mapping, son unos recorridos muy interactivos donde la gente va a poder como que meterse un poco en todas esas pinturas tan maravillosas que hizo Miguel Ángel. ¿Usted se acuerda que hace unos años hubo una recreación también de las obras de Van Gogh que tenían todo ese tipo de tecnología? ¿Será algo similar? Sí, es algo muy parecido y es como un encuentro porque, claro, la Capilla Sixtina pues es un lugar muy especial, no solo del arte sino de la religión también, pero escogen solamente el arte de Miguel Ángel debido a que esa capilla tiene una gran cantidad de arte de otros muy importantes artistas. ¿Cuándo empieza esta exhibición y cómo se puede ver o cómo puede ingresar la gente? Bueno, esto se inaugura el 4 de abril, o sea el jueves, y va a estar en Bogotá hasta el 4 de junio.
Esto queda en la Capilla del Buen Consejo, que es en la calle 104, número 1722, al lado de un teatro llamado Teatro ABC. Las boletas valen 37.000 pesos, pero para estudiantes de arte especialmente va a haber un precio de 30.000 pesos. Lo mismo que para la tercera edad, y los niños de 4 a 12 años pagan 24.000 pesos. Muy interesante, Olga, muchas gracias. Con mucho gusto. Y culminamos este episodio de Al Cierre. Los invitamos a que nos escuchen en las plataformas de Spotify, Deezer y iTunes. Los invitamos a que nos acompañen mañana nuevamente aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.